Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También de la entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista de todo el noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, donde se da la mejor semilla de maíz, ese maíz que vamos a hablar mucho de nuestros pueblos indígenas. También forma parte de ese legado que nos dejaron los colonos en 1890. Esto es la ciudad de Los Mochis. Hoy nos encontramos con nuestro amigo doctor Lucio Ruiz Bernal, compañero que escribe historia, es un historiador de hueso colorado. Él nos trae ahorita Trilogía Mayo y Oreme, Lucio Ruiz Bernal, la fiesta prehispánica de la pitaya de 1610. Nos va a hablar sobre esta fiesta prehispánica, en qué año se inicia y cómo hasta estos tiempos todavía la estamos festejando, la estamos celebrando en todos los lugares. Adelante, Lucio. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días, adelante. Esta neolítica y prehistórica fiesta de la pitaya se inició con las investigaciones e indagaciones del padre Martín Pérez alrededor de 1601. Recordando que los primeros jesuitas que llegaron a la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa lo fueron el martirizado Gonzalo de Tapia y Martín Pérez, quienes fundaron la Compañía de Jesús en la villa antes mencionada. Esa forma de nuestro pueblo, Lucio, de vivir y ese rescate de esta fiesta tradicional que se celebró en toda esta región, pero también se celebró en Sonora, con los eris, también con los yaquis, también con los mayos, y también en otros lugares. Pero a nosotros nos toca hablar de esta parte. ¿Cómo hacían esas hermosas fiestas? ¿Por qué comían ese sabroso fruto que es la pitaya? Bien, las observaciones de Martín Pérez se inician alrededor de 1601, y él observaba que a finales de junio, principios de julio, los pueblos se quedaban vacíos. Los templos igualmente no acudían los feligreses a la oración. Poco a poco él empezó a observar cómo familias enteras, inclusive hasta los niños, se salían hacia el monte en convoy, en masa, y por las noches oía los tambores a lo lejos. Poco a poco empezó a acercarse, y tras los arcabucos veía cómo grandes tumultos de guerreros bailando en rueda, tomando mucho vino que ellos mismos elaboraban, de pitayas, de tunas, de miel y de maíz. Empezaban a tomar en una celebración, en una danza antigua que iniciaba por la noche y terminaba al día, y esos mismos días se convertían en semanas. Entendiendo esto, ¿no? Que a medida que ellos tomaban una o dos copas de vino de pitaya, pues no se emborrachaban, ¿no? Pero al tercer o cuarto día ya iniciaba una intoxicación etílica, de acuerdo que había muchos volúmenes de alcohol en la sangre. Entonces, en esos mismos menesteres de danza y mucha ingesta de alcohol, se sobrellevaba aparecía la sodomía, aparecía la sexualidad, había muchos homicidios que se peleaban por las mujeres, recordando que en estas celebraciones todas las mujeres eran comunes. Sí. ¿Qué significa eso? Que cualquier mujer, aunque fuera de una etnia distinta, en común acuerdo se podría ligar sexualmente con cualquier guerrero. Entonces, en estos menesteres había muchos pleitos. Los soldados se peleaban por las mujeres abandonaban a sus maridos y se amancebaban con otros guerreros, provocando muchos homicidios. Del mismo modo, ya al calor de la luna, al calor del alcohol y a la luz de la luna, se aparecía el pecado nefando o la sodomía entre los hombres. Por esas mismas cuestiones, sí, al observar los jesuitas estas manifestaciones tribales, las separan de los usos y costumbres de los mayos al catalogarla lesiva
y en contra de las buenas costumbres y la voluntad de Dios nuestro Señor. Ahí está donde trataron los jesuitas de cambiar el pensamiento de nuestro pueblo Yoreme, el cambiarlos a ese pueblo indígena. Ellos tenían por costumbre que pues, si podían mantener 3, 4, 5 mujeres, eran las mismas que tenía. Y aquí hay una situación, cuando llegaron los padres jesuitas dijeron, hey, vas a entrar a la religión católica, por lo tanto debes de tener una sola mujer, pero también los otros son hijos míos, pues ya no van a ser hijos tuyos, y por qué no, si yo soy el padre, yo lo puedo demostrar que soy el padre, los mantengo a todos, y los he tenido con las mujeres que yo tenía. La religión te dice que nada más vas a tener una sola mujer, y ellos van a ser tus hijos legítimos, los demás no van a ser. Entonces ahí fue donde ese encuentro no lo aceptaba nuestro pueblo indígena, y hubo unos pequeños desbalances entre ellos hasta llegar a pelearse o a salir al monte. Es correcto, recordando que el sincretismo, o sea, la fusión entre el paganismo y el cristianismo, inclusive hasta nuestros días, mi distinguido Ernesto, en la profundidad del monte, de una manera subterránea, se siguen aconteciendo estas fiestas. Los usos y costumbres que ellos desarraigaron, aparte de la fiesta prehispánica, fue, como usted me dice mismo, la poligamia, ¿no? El alcoholismo fue otro de los usos y costumbres también separados, y sobre todo la sodomía. Recordando que este pecado nefando, en cada tribus había siempre algunos elementos que ejercían estas funciones. Estos elementos no podrían montar ni a caballo ni portar armas, y no cobraban por sus servicios, sino eran premiados con algunos en especie. Asimismo, estos elementos no era una cuestión genética o biológica, sino que al morir un sodomita, el primer niño que nacía le adjudicaban ese servicio que debía tener. Entonces, no los veían como hoy en día, ¿no? Que aunque ha habido mucha apertura hacia la homosexualidad, en aquellos entonces los padres los tenían como algo lindo, como algo bello, ¿no? Los aceptaban de una manera formal y sin ningún rechazo hacia ellos. Fíjate, algo curioso que podríamos nosotros comentar de esta fiesta prehispánica de la pitaya, que para ellos el monte y la pitaya era parte de su Juya Ania, era parte de su vida como pueblo indígena, como pueblo Yoreme. ¿Cómo ellos hacían esto y el por qué? ¿Qué alimentos, aparte de la pitaya al natural, realizaban con la misma pitaya? Bueno, siempre ha sido conocido por nosotros el dulce de pitaya, sí, las tortillas de pitaya, sí, el atole de pitaya, claro, principalmente. Sí. Era muy sabroso el atole. Así es, sí señor. Sí. Fíjate, ellos no eran como los de Baja California, te lo digo porque me ha tocado conocer y hablar sobre eso. Aquí había mucha caza, mucha pesca y mucha recolección, y en Baja California no. Lo que es la Baja California norte y sur, lo que es la Baja California ahorita, nuestros pueblos, después de que se comían la pitaya, tenían que buscar, indagar entre todo y agarrar la semilla y molerla para hacer otros más alimentos, porque no encontraban alimentos como hay aquí en esta región. Entonces batallaban mucho más. Pero cómo se daba y cómo se dio esta hermosa fiesta que nos ha tocado vivirla en 2 o 3 representaciones, donde estamos degustando todos esos alimentos, ahora que pasó el 453 aniversario de la fundación del fuerte. Hicieron un día entero de la fiesta de la pitaya ahí en el fuerte. ¿Cómo lo vivimos, Lucio? Tú andabas ahí, formabas parte de este grupo. Es correcto. Afortunadamente se han rescatado estos elementos prehistóricos, ¿no? del siglo XVI, sí. Y hoy en día se les ha dado una nueva vida. Afortunadamente se tuvo en Plaza de Armas una muestra gastronómica con el elemento fundamental que es la pitaya. Todo lo que se preparó ahí fue un obsequio hacia el pueblo. Pudimos degustar rica nieve de pitaya. Claro, muy sabrosa. Ate de pitaya, ajá, tortillas de pitaya, atole de pitaya, inclusive hasta unas costillas agridulces en pitaya muy deliciosas.
Asimismo, dentro del mismo contexto, danza autóctona, y nosotros, Ernesto y su servidor, tuvimos un stand de libros como los que tenemos acá para su muestra, que son investigaciones y trabajos estrictamente de la cultura maya y oleme del Río Grande. Estos, sí, dígame, síguele. Sí, estos trabajos los estuvimos vendiendo de una manera baratos, con la firme intención cardinal de exportar la historia de nuestro pueblo. Nos tocó probar también nosotros el pan de pitaya, sabrosísimo, que ahí lo tenían en los stands. Había varios, y como algunos ya nos conocían y estuvieron participando, nos invitaban antes de que pasaran las autoridades a degustar, ya nos habían dado a probar en algunos lugares pequeños, y nosotros, como somos muy mañosos, dice uno, andamos preparando y andamos comiendo. Presumíamos de que sabíamos bastante de esto y nos lo comentaban la gente, nos preguntaban, pero qué mejor que este medio estarlo comentando. ¿Qué otros usos, qué otras costumbres erradicaron en aquellos tiempos a nuestros pueblos indígenas, el contacto de los indígenas con los sacerdotes jesuitas, aparte de estas fiestas que había? Bueno, el fundamento principal de ellos era erradicar la idolatría. Recuerda que nuestras tribus, como tú lo mencionas de una manera enfática, que no éramos bárbaros, ¿no? ¿Cómo llamarle a la esclavitud, a los asesinatos en masa que perpetraron todos los conquistadores, desde Pedro de Montoya y el gran asesino Diego Martínez de Urdaide? Sin embargo, pues siempre, tú sabes, las conquistas son muy sangrientas. Claro. Y los usos y costumbres más que ellos tuvieron en cuenta era ese paganismo que por siglos habían conllevado todas las etnias. Por eso mismo, con la muerte de Gonzalo de Tapia y la ejecución de Nacabeba, viene a dar una nueva conversión todo este sincretismo que se dio entre el paganismo y la idolatría y el catolicismo, en una comisión de socializar, amansar y cristianizar a todas las etnias del septentrión sinaloense. Eso era lo principal. Así es. Eso era lo que ellos buscaban. Pero nuestro pueblo indígena, hasta ciertas cosas les permitió que llegaran y conocieran. Porque hasta ahorita, si nosotros nos ponemos e investigamos bien al pueblo indígena yoreme, a los mayos, a los yaquis, a todo el que tú quieras tocar, hay muchas cosas que no sabemos, que lo tienen en forma oral y que lo van pasando generación tras generación a determinadas personas, no a todos, esos usos, esas costumbres y ese pensamiento indígena. ¿Cuánto de esto te has dado tú cuenta que está todavía oculto, que ocupamos nosotros, que nos lo vengan y nos lo digan, que nos lo enseñen para poder vivir con ellos? Bueno, tengo conocimiento de que estos cultos aún prevalecen. Hoy en día se siguen aconteciendo de una manera subterránea en lo profundo del monte. Claro. Obviamente el Yori no tiene acceso a estas ofrendas. Todavía el paganismo impera de una manera muy minúscula, mi distinguido Ernesto. Sin embargo, todavía hay reductos que se han opuesto a esta cristianización, ¿no? Principalmente cobanaros o algunos hechiceros, algunos brujos, porque todavía existen en las riberas del río. Tú lo acabas de nombrar. Ellos realizan muchos eventos en la orilla del río, en el monte y en la orilla del mar. A mí me ha tocado estar en bodas y en fiestas de rescate de la mar, en la orilla del río, con nuestro pueblo indígena Yoreme Mayo, y también en el Huyana, en el monte. Hemos andado y hemos visto cómo nos han permitido, con este pequeño ajuar que nos hicieron hace muchos años y que lo usamos nosotros cuando vamos con ellos, el usar el pañuelo y todo lo relacionado, y nuestra ropa indígena blanco de blanco nos permite. Pero antes no permitían, y todavía hay muchas otras cosas que está cerrado para el Yori, cerrado. Entonces nosotros ocupamos darle difusión y que vean que este rescate de esos dos mundos, el español y el indígena, se trate de darlo a conocer, porque se está terminando la lengua,
Hay pocos lugares ahorita, aún a pesar de que tenemos muchas escuelas que están trabajando con la lengua, se está terminando. Los jóvenes no la quieren hablar, los adultos no la hablan en su casa, les da vergüenza a muchos, hay otros que sí lo hacen. Te puedo decir que un 40% sí lo hace en su casa y un 60% no lo hace. Entonces ahí vamos perdiendo usos y costumbres que hay que rescatarlas. Esto es la primera que estamos rescatando, la fiesta de la pitaya. Y hay otras danzas que están olvidadas, que nosotros lo estamos manejando por este medio. ¿Algo para finalizar el programa, Lucio? Bueno, la aportación mía a través de mis textos y de mis libros es eso, ¿no? Enfatizar y a través de mi solemnidad que mi hermana por mi sangre indígena y mi raigambre me apremia a seguir invitando a la lectura, sobre todo de nuestras raíces. Conocer nuestro pueblo a través de la historia es algo glorioso y muy dignificativo. Y como te lo dije, Ernesto, nosotros, los indígenas septentrionales, somos los verdaderos Sinaloas, ya que nosotros le dimos nombre a un río, le cedimos nombre a una comarca, le otorgamos nombre a un municipio y le heredamos nombre y distinción a nuestro estado de Sinaloa. Nosotros, la tribu de los Sinaloas. Claro que sí, ahí está algo, y gracias a nuestro amigo doctor Lucio Ruiz Bernal por venirnos a contar y a manejar este rescate de la fiesta de la pitaya en el Fuerte y en todas estas regiones. Desgraciadamente el tiempo nos agotó, doctor Lucio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar un poquito sobre el culto a la muerte por la tribu de los Ahomes. Hasta pronto. Esta es nuestra región. Hasta luego.